Bueno, listo, muy bien. No, pero ese es mi portafolio. Y sí debe ser responsive. Claro que es responsive, pero tal vez tienes que cargarla bien, no sé qué pasó ahí. Eh, bueno, muy buenas noches para todos de nuevo. En el día de hoy vamos a hablar o vamos a practicar lo que es la tecnología Git y cómo poderla incorporar en Visual Studio Code para un proyecto de código sencillo. Ya contextualizamos, ya entendemos para qué sirve Git, ya sabemos la historia y la importancia de aprender esta tecnología. Pero lo último que quiero decir con esto es que aparte de aprender inglés, otro de los mecanismos claves para poder crecer profesionalmente es comprender Git. ¿Listo? Entonces, simplemente vamos a hacer lo siguiente, previamente a ello, todos deben cerciorarse de que Git esté instalado. ¿Cómo sabemos eso? En la parte inferior izquierda vamos a filtrar GIT, Git. Y el simple hecho de que les aparezca Git Bash, Git GUI, Git CMD y Git Release Notes significa que Git está funcionando, está corriendo. ¿Listo? Ya sabiendo eso, entonces vamos a ir a Visual Studio Code. Vamos a abrir Visual. Tienen que instalarlo. Y si no se lo deja instalar, tiene que hacerse con un compañero que tenga Visual Studio Code. Bueno, ustedes tienen una información, esa información es clave, ese documento que ustedes tienen en sus manos condensa, digamos, las instrucciones básicas de Git, ¿sí? Como sabemos, Git es un sistema de control de versiones, pero pues tenemos que aprender a manejarlo. Entonces, para poder aprender a manejarlo, lo primero que vamos a hacer, voy a cerrar con un momento, ver página. Lo primero que vamos a hacer es precisamente hacer un proyecto de código. De hecho, ustedes ya tienen tal vez un proyecto, ¿cierto? Por ejemplo, una maqueta que hayan desarrollado. En mi caso, tengo un HTML y un CSS precisamente de una estructura de nuestra última actividad de CSS Grid Layout, ¿cierto? Que para que funcionase, pues al cerrarla, pues ella tiene que ajustar completamente, ¿cierto? Eso ya lo tenemos, ya sabemos, ya comprendimos esa información. Entonces, digamos que este va a ser nuestro primer proyecto. Pero antes de comenzar con este proyecto, quiero mostrarles para hacer un pequeño cambio. Por ejemplo, aquí en esta cajita de header quiero cambiarle el color. Entonces, fíjense que cada cajita tiene una clase ítem, ¿cierto? Ítem 1, ítem 2, ítem 3. Pues simplemente lo que voy a hacer es decirle, por ejemplo, a ítem 1 le voy a decir background color y le voy a decir, por ejemplo, manejemos colores suaves. En este caso, por ejemplo, un salmón. Background color salmón, ¿sí? Entonces voy a guardar y voy a refrescar. Eh, ya sé por qué. Y voy a quitarle este color acá. Guardo. Lo siento. Listo. ¿Sí? Digamos ahí ya le puse el color salmón. Le quité la clase de abajo. Claro que con ese azul está muy feo. Voy a poner aquí rojo, red. Listo. Bien, y ahora voy a poner color a cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, bueno, ítem 2, entonces va a tener un background color y aquí le voy a poner, por ejemplo, otro color, orange, orange red. A este le voy a poner, por ejemplo, al ítem 3 le voy a poner orange normal. Recuerden que la propiedad es background color, orange, ¿sí? Y luego el siguiente, ¿qué puede ser un yellow, background color, yellow, yellow, este yellow me parece. Y por último, vamos a poner un background color, yellow like o light yellow, de pronto existe like
Laisalmon. Digamos Laisalmon, dejémoslo así. Listo, miren, ahí ya tenemos unos colorcitos interesantes, ¿sí? Digamos que sobre una gama cromática de colores cálidos es lo que acabamos de hacer. Listo, hemos hecho esto, hemos hecho este cambio. Súper, vamos muy bien. Vamos a dejarlo hasta ahí, súper genial. Entonces, quería mostrarles, digamos, este cambio. Y aparte también quería mostrarles que de ahora en adelante vamos a trabajar con una extensión que permite actualizar el contenido HTML y CSS en tiempo real. Esa extensión antes lo hacíamos con Open in Browser, o sea, esta que ustedes ven acá, ¿se acuerdan? Open in Browser. Ahora, vamos a dejar de utilizar Open in Browser, no la vamos a desinstalar, simplemente vamos a cerrar y vamos a abrir una extensión que se llama Live Server, ¿sí? Live Server. Posiblemente ya la tengan instalada en Visual Studio Code. Acuérdense que las extensiones están al costado izquierdo, donde dice Extensions, ¿cierto? Ahí en Extensions, ustedes van a poner Live Server, ¿sí? Póngalo así, Live Server. ¿Qué significa Live Server? Servidor en vivo, ¿sí? Es un servidor en vivo. ¿Para qué sirve? Pues precisamente lo que hace es que lo que tú hagas en código no necesitas no necesitas actualizar o refrescar el navegador para que eso sea posible, ¿sí? Sino que él mismo ya va a actualizarlo, ¿sí? Este es el icono, fíjense, este es el icono de Live Server. ¿No aparece? Live Server. Sí, a mí también. Live. Uy, ¿saben qué siento? Sí, es el internet, muchachos. Bueno, tenemos que tener paciencia, necesito... Bueno, si no, listo, no se preocupen. Acuérdense que, mire, estamos en el código HTML, por ejemplo, y ustedes hacen clic derecho. Antes hacíamos así, mire, Open in Default Browser, ¿cierto? Hacíamos esto para mostrar en el navegador. Si yo le doy clic, mire, ahí está mostrando, ¿cierto? Bien, si no nos funciona Live Server, vamos a trabajar con ese mismo. No pasa nada. Después ya miraremos cómo instalamos el otro. Pero lo que le queríamos mostrar era que, por ejemplo, Open with Live Server, o sea, no Open in Browser, sino Open with Live Server, lo que permite es mostrar directamente el servidor, ¿sí? Ahí está mostrando el servidor. ¿Cómo podemos detectar que está mostrando el servidor? En la parte superior del navegador de Windows nos muestra una dirección IP, ¿sí? Eso significa que está mandando el código por una línea de servidor, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, si yo estoy aquí en el ítem 1, por ejemplo, y pongo, por ejemplo, green, voy a poner este color, green yellow, y guardo, yo no tengo que refrescar, él ya coge el color de una. ¿Sí ven? Eso es lo que hace Live Server, coger el color de una, ¿sí? Si no les funciona, pues no importa, podemos usar Open in Browser, es lo mismo, solo que tenemos que siempre hacer, pues aquí, ¿cierto? Refrescar, tenemos que refrescar la página. Bueno, entonces cualquiera de las dos formas es buena, pero de ahora en adelante espero que podamos usar más que todo Live Server, en sus casas también. Muy buena pregunta y no tengo la respuesta en estos momentos porque este es el tutorial de Git. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es importante que comprendan que nuestro navegador por excelencia es Chrome. ¿Por qué? Porque es el más usado en el mundo. Entonces, posiblemente vamos a hacer pruebas en otros navegadores, pero les pongo un ejemplo. Si queremos usar otro navegador, por ejemplo Edge, miren aquí, yo filtro Edge, Microsoft Edge, ¿cierto? Ahí lo tengo. Y puedo tomar, en el caso de que si estoy renderizando en Live Server, o sea, si estoy enviando a Live Server, copio la IP, control C, y voy a Edge y pego la IP, mire, y le doy Enter y ya renderiza en Edge, mire. Solo copiando la dirección. ¿Sí se fijan? Vuelvo y lo hago, mire, vuelvo y lo hago. Voy a cerrar acá, voy al navegador, listo, clic derecho, Open with Live Server si tenemos Live Server, ¿listo? Ahí está, y fíjense que en la parte superior me da la IP, copio la IP, control C, voy a un navegador diferente, en este caso, por ejemplo, Edge o Mozilla Firefox, busquemos por ejemplo Mozilla Firefox, mírenlo acá, Firefox, ahí está Firefox,
y le digo control V y pego la IP y voilà, tenemos de una el render de eso por Live Server. Pasa igual con Open in Browser. Miren, clic derecho, Open in Default Browser, ahí me muestra, pero miren la dirección de Open in Browser, no es una IP, me muestra es como todo el direccionamiento de una URL absoluta que va directa al disco duro. Entonces copiar, puedo copiar exactamente eso mismo. Voy a, por ejemplo, el navegador Mozilla Firefox y le digo control V, le doy enter y voilà, también me muestra lo que he hecho en otro navegador. Esa es la forma rápida de testear no es lo que hagamos en otros sitios web. Fíjense que aquí voy a cerrar y está comportándose muy similar a cómo se comporta eh, en Chrome. ¿Sí? Listo. Eso quería que supieran en ese sentido. Ahora sí vamos a empezar a trabajar Git. Para ello necesitamos una guía. ¿Sí? Una guía. Tenemos que entender con una guía, porque si no entendemos con una guía, aparte de la hoja que ustedes tienen, vamos a tener que usar una guía. Entonces vamos a Google y escribimos la guía sencilla de Git. La guía sencilla de Git. Filtrenlo así. La guía sencilla de Git. Y vamos a elegir el primer enlace. El primer enlace que dice la guía sencilla de Git. A mí tampoco me carga. No, no carga. Sí, hay un PDF de esa guía. Si puedes, por favor, descargarlo y lo envías por WhatsApp, pues entonces tenemos que consultar el PDF. No hay nada que hacer. Dale clic ahí. Y si te coge. A mí no. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, porfa, Felipe, gracias. Me lo envías WhatsApp. Ni siquiera WhatsApp me funciona. En Mozilla Firefox sí. En Mozilla Firefox sí, ya que me acuerdo. Si no les carga la guía sencilla de Git en Mozilla, perdón, en Chrome, intenten en Mozilla. Intenten en Mozilla porque por alguna extraña razón no carga. Web. Pero WhatsApp web sí. La guía sencilla Git. La guía sencilla Git. Abajo creo que está el PDF. Fíjense que en Mozilla Firefox sí está funcionando. ¿Listo? Pruébenlo en Mozilla Firefox. Miren, esta página es creada por el señor Roger Duttler. Eh, es la guía sencilla que él construyó para que nosotros comprendiéramos mucho mejor Git. ¿Sí? Esta guía sencilla está creo que está en 7 idiomas diferentes. ¿Sí? Obviamente está en español para nosotros. Entonces, ¿qué nos muestra primero? Un ítem de configuración. Este ítem de configuración nos permite comprender que podemos descargar Git para OS X, para sistemas operativos Apple, Git para Windows, que ya lo tenemos instalado en estas computadoras, y también Git para Linux. Aquellos que tengan la oportunidad de trabajar con Linux, pues es genial. ¿Qué es lo que necesitamos entender? La primer instrucción o el primer directorio o el primer comando que debemos comprender es crear un nuevo repositorio. Crear un nuevo repositorio. ¿Cómo funciona crear un nuevo repositorio? Con esta instrucción. Git espacio init.
Git despacio, despacio no, espacio, init, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Aquí le estamos diciendo que Git espacio init es de initialization, 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 ¿sí? Entonces, git espacio init es de initialization, ¿ok? Ese es el primer comando que debemos comprender. De hecho, de seguro, si ustedes van a la hojita que tengamos allí, esta hojita muestra ese git init. Tratemos de ubicarlo, mírenlo. Crear repositorios, git init, ahí está. ¿Sí? Ahí está en la principal hojita, ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como ya entendimos que ese es git init, lo tenemos que subrayar. Ya sabemos que ese es el primer comando que debemos aprender de Git, ¿sí? Listo. El primer comando, ¿quedó claro? Git espacio init. No se puede pegado, no se puede en mayúscula, tal cual así como nos lo está diciendo. Git espacio init. ¿Listo? Siguiente información que nos arroja esta guía de Roger Dutler. Hacer checkout a un repositorio, ¿sí? Hacer checkout a un repositorio. Eh, ¿Han oído que los mexicanos dicen, chécate esto? Órale, vato, chécate esto, ¿sí? ¿Sí lo han oído? Pues es del término checkout, es del término checkout, ¿ok? Los mexicanos dicen, chécate esto, órale. Significa que hacer checkout a un repositorio es ir a ese repositorio, ¿sí? Entonces el término checkout es como chequear, como analizar, como explorar. El comando para explorar un repositorio permite crear una copia local del repositorio creando un comando de esta forma. Mire, git clone, git espacio clone y aquí nos arroja la dirección. ¿Listo? Esta es la forma de poder clonar. ¿Y para qué necesitamos clonar? Cuando nosotros estamos haciendo un proyecto, hay un origen de ese proyecto. Digamos, yo soy el autor de ese proyecto, ¿sí? Si yo soy el autor, ustedes van a sacar los clones de mi proyecto, ¿sí? Y esos clones ustedes van a poder usarlos, pero van a saber, van a tener que, bajo mi supervisión, lograr trabajar en ese proyecto, ¿sí? Así es como se trabajan en los proyectos de videojuegos, se trabajan en los proyectos de desarrollo web, los proyectos de infraestructura tecnológica grandes, es a través de un solo kernel, un solo lenguaje o una sola hoja de estilo en cascada, una sola HTML, y eso está compartido entre todos. ¿A través de qué? A través de unos clones. Entonces, ese es el comando que requerimos para poder clonar algo que es de un origen, ¿sí? O sea, un proyecto de código que es de un origen. Sin embargo, si utilizan un servidor remoto, pues se debe utilizar de esta forma. Git espacio clone, username host, path repository. Bueno, este comando tiene que ver con eso. Tranquilos, sé que para ustedes es algo nuevo, pero necesito que comprendan ciertas cosas. Por eso les agradezco mucho que presten atención a aquellos que están en otra onda, pilas. Necesito que presten atención porque cada vez el nivel va a ir aumentando. Entonces, ahora sí, miren, tenemos aquí un tema especial, el cual es el flujo de trabajo, el flujo de trabajo de Git. ¿Qué es el flujo de trabajo de Git? Pues básicamente cuando uno crea un proyecto, eso queda en una carpeta y esa carpeta se convierte en un repositorio, ¿sí? Al convertirse en un repositorio, a partir del momento en que yo hago el primer comando git espacio init, que es la inicialización al repositorio, el, el proyecto entra en un sistema de flujo de trabajo, ¿sí? El proyecto web, repito, entra en un flujo de sistema de trabajo. Entonces, fíjense lo que dice acá. Tu repositorio local está compuesto por tres árboles, y están administrados por Git, ¿sí? El primero es el directorio de trabajo. En inglés se denomina Working Directory, ¿sí? El Working Directory, ¿ok? Luego, el que contiene ese Working Directory se convierte a partir en el momento en que nosotros le impregnamos la instrucción git espacio init, ¿ok? A partir de ahí entra el proyecto a un Working Directory o directorio de trabajo, ¿ok?
Listo. Luego, el segundo estado se denomina index, ¿sí? Ojo con esto, no es el index.html, es el segundo estado del flujo de trabajo de Git, ¿sí? Pensémoslo así, para que lo recordemos. Fíjense que todo en la vida tiene estados. Uno nace, se reproduce y muere, ¿sí? Existen tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. En Git funcionan tres estados: el working directory, el index y el head. ¿Listo? Entonces, recuérdense eso, por favor, porque necesitamos comprender los estados del flujo de trabajo de Git. Entonces, repito, el primero es el directorio de trabajo, el cual contiene los archivos. Funciona a través del comando git espacio init. El segundo es el index, que actúa como una zona intermedia, ¿sí? Es una zona como el limbo, por decirlo así, ¿sí? Como en el limbo, como que entre el bien y el mal, por decirlo así. El segundo es ese. El tercero es el estado head. El estado head es que el proyecto ya entra en un encabezado, en una cabeza, ¿sí? Como en una especie de rama principal. ¿Listo? Esos son los tres estados. No se les olvide, por favor. Primer estado, working directory. Segundo estado, index. Y tercer estado, head. ¿Listo? Y acá tenemos un gráfico. Ese gráfico representa de la siguiente manera. Cuando yo hago el git init, él me muestra o me convierte el proyecto en un working directory. Posteriormente, cuando yo hago el siguiente comando, que es un git add, así se llama, git add, o sea, add de agregar, ¿sí? Al darle agregar, él va a entrar a un estado index, o sea, un estado intermedio, ¿sí? Un estado de limbo, ¿ok? Luego, cuando está en ese estado de index, posteriormente yo le incluyo la instrucción git espacio commit. Commit en español tiene que ver con comentario, ¿sí? Comentario, ¿ok? Posiblemente tenga otra definición, creo que es de cometer, también tiene que ver de que se la cometo, ¿sí? Se la cometo al proyecto, pero recuérdenlo así, commit se refiere a comentario, ¿ok? Y ese estado comentario, ese comando comentario, pasaría o permitiría pasar el estado del proyecto a un estado head. ¿Listo? ¿Alguna inquietud hasta ahí? Bien, entonces, perfecto. Ya sabemos que este elemento es nuestro gráfico que nos va a hacer comprender que Git maneja tres estados, ¿ok? Entonces, vamos a bajar y aquí vamos a ver otra clase de comandos de Git. El git add, que es el que, recuerden que permite hacer lo siguiente. Cuando yo hago git add, él va a permitir registrar los cambios y añadirlos ¿a qué estado? Al index. Entonces, por eso, si vamos al flujo de trabajo, efectivamente, mire, aquí está add. Cuando yo hago el git add, él salta al estado index, que es el estado intermedio. ¿Listo? Y por último, tenemos este comando que es el famoso comando commit. Este primer paso es para hacer commit, se utiliza de la siguiente manera: git espacio commit espacio -m espacio commit message, o lo que yo quiera decir acá. Yo acá puedo decir, es mi primer comentario, no lo puedo creer, wow. Puedo ponerlo ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el commit que me va a permitir comentar, saltar del estado index al estado head. Muy bien, al estado head. ¿Ok? Fíjense que no es difícil, solo que es como que nos estamos adentrando en una dinámica profesional de organización de trabajo. ¿Ok? Entonces, recuerden este gráfico, por favor. Vamos a comenzar a trabajar con Git. Entonces, vamos a Visual Studio Code y para comenzar a trabajar con Git, vamos a decirle lo siguiente. Vamos a ir a la parte superior de Visual Studio Code y le vamos a decir terminal y le vamos a decir New Terminal, ¿sí? Aquí en Visual Studio Code.
Si quieren, si consideran, si les parece, por favor, síganme. Síganme. Entonces, terminal, new terminal. Ojo que aquí ya tiene que haber un proyecto de código, ¿no? No puede haber algo vacío, porque pues no tiene sentido crear ¿cómo decirlo? No tiene sentido que metamos un repositorio vacío porque no serviría Git, ¿ok? Tiene que haber código. Entonces, mi proyecto es mi proyecto es simplemente este grid layout, ¿cierto? Este grid layout, perfecto. Entonces, estoy en Visual Studio Code, le voy a decir terminal, new terminal, new terminal. Le damos clic y fíjense que en la parte inferior de Visual Studio Code se nos muestra algo, ¿cierto? Se nos muestra algo que dice como PS y después nos da una ubicación o una dirección, ¿cierto? Esa dirección es una dirección absoluta. ¿Una dirección absoluta de qué? Del proyecto que estamos teniendo en Visual Studio Code en el momento. ¿Sí? Fíjense que en mi caso dice C, Users, Aprendiz, Documents, Instructor Juan Francisco López Díaz, ficha, explicaciones y por último nos muestra la carpeta CSS Grid Layout. Esa es la raíz del proyecto, ¿sí? Esa es la raíz del proyecto. Tiene que aparecerle así. ¿Le aparece diferente? Les debe aparecer, no necesariamente es una dirección absoluta. Perfecto, porque usted está en el escritorio de su proyecto. Su proyecto está en el escritorio. Ah, no, está en la USB y eso está mal. Acuérdense que yo les dije que tiene que estar en el computador. Lo mismo, está bien. Claro, está en mal, pero muy bien. Está bien. ¿Cómo así? Contexto. Lo instala, cierra eso. Bueno. Listo, todos estamos bien, no se preocupen, todos estamos bien. Si nos genera un error, pues no importa, porque los errores se aprenden. Listo, entonces, comenzamos Git. Pregunta, ¿cuál es el primer comando que debo usar? Entonces hagámoslo. Git. Voy a ampliar esto un poquito más. Voy a cerrar aquí para que ustedes lo puedan ver. Eso. Y miren, estoy en la consola de comandos. Vamos a la consola de comandos y voy a escribir git espacio init. ¿Sí? Git init. ¿Listo? Este es su primer comando de Git. Sienten un precedente. Enter. Listo. Le sale un comando que dice initialized empty Git repository. Les debe salir así. ¿Qué significa eso? Usted ha iniciado un repositorio vacío. Eso es lo que dice. Usted ha inicializado un repositorio vacío de Git. ¿Listo? Eso es lo primero. Entonces, a partir de este momento, estudiantes, si ustedes van a la guía sencilla, ya estamos aquí. Estamos en el Working Directory. ¿Ok? Estamos ahí en ese Working Directory. Con ese comando git init. A partir de ese momento ya estamos en un repositorio, o sea, en el Working Directory. En español, directorio de trabajo. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí? Perfecto. Entonces, como ya estamos en ese Working Directory, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al siguiente estado. Vamos a ir al estado index. ¿Sí? Vamos a ir al estado index. ¿Cómo podríamos hacer eso? Si nosotros bajamos y vemos, miren lo que está pasando acá. Este es el comando, pero necesito explicarles qué es lo que va a pasar aquí. Queremos pasar del Working Directory al index, ¿cierto? Vamos a pasar del Working Directory al index con un comando que se llama git add, pero aquí se pone punto. ¿Por qué?
porque punto es todo el proyecto como tal. Entonces, necesito que comprendamos algo. Miren, estoy en git init, ya tengo el working directory. Ahora le voy a decir git espacio add espacio pilas espacio punto. Cuando yo le doy aquí enter, no me dice nada. ¿Qué significa eso? Cuando no dice nada es porque vamos muy bien. ¿Listo? Vamos muy bien. Si nos dijera algo, saldría en rojo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué hacemos con este comando? Simplemente le dimos el comando git add punto para poderle decir que todo lo que está en el repositorio, todo, por eso se llama punto, el punto es todo, métamelo o mándemelo al index. Sí, métamelo sonó feo. Mándelo al index, ¿ok? Mándelo al index. Tienes que escribirlo en minúscula, git espacio add espacio punto. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. Cada cosita que yo explique se refiere a algo importante. El punto es todo, ¿ok? Listo. Entonces, volvemos al gráfico y miren que al haber colocado nuestro comando git add punto, saltó al index. El proyecto saltó al index. ¿Listo? Perfecto. Ya saltó al index, muy bien. Entonces, vamos por muy buen camino. Vamos por muy buen camino. ¿Listo? Ya podemos decir, wow, por lo menos lo tenemos aquí en la mitad, ya el proyecto está ahí en la mitad. Listo. Perfecto. Ahora vamos a saltar al siguiente, al estado head. O sea, pensémoslo así, el proyecto está en un precipicio. Cuando lo enviamos a head, va a saltar del precipicio ¿a dónde? Para arriba, para la nube, va para GitHub, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el commit. El commit es el comentario que necesitamos hacer. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué hice yo aquí en mi proyecto? ¿Se acuerdan que mi proyecto era azul con otros colores? Pues mi comentario va a ser el siguiente. Va a ser, he cambiado los colores de mi maqueta CSS Grid Layout. Ese es el comentario. O sea, hay una intención de lo que estamos haciendo acá. Entonces, ¿cómo funciona el comentario? Miren, git, espacio, commit, espacio, menos m, toca menos m, y pregúntenme por qué, y yo les respondo porque sí. Espacio, y vamos a poner abrir comillas, y cuando se activan las comillas y nos muestra un color azul, significa que esto es para comentar. Aquí vamos a empezar a comentarle a Git lo que está pasando. ¿Qué está pasando? En mi caso, es ese cambio que yo quise hacer. O sea, cambiando colores de las cajitas de CSS Grid Layout. Ese es mi comentario, ¿sí? Ustedes pueden ser un poco más extensos, menos extensos, como ustedes quieran. En mi caso, tan. Ojo, para poder activar el comentario, debo abrir comillas, termino el comentario y cierro comillas. ¿Listo? Si todo sale muy bien, le doy enter y adivinen qué pasa. Aquí nos arroja una información bien interesante que tenemos que empezar a entender. Resulta que al haber hecho el comando o el git commit, con la instrucción que yo le dije que estoy haciendo el cambio, él salta a head, a ese estado head, y me arroja una información ya muy puntual. La información es la siguiente. Él dice, ojo, usted está en una rama maestra. En una rama maestra. Y aquí ya les voy a dibujar el gráfico. La rama maestra, Git funciona como una planta. Entonces, si acá tengo la semilla, acá comienza el proyecto y empieza a hacer esto. Esto es master, ¿ok? Esto es master. ¿Listo? Esto es master. Cuando crece así, es master, ¿ok? ¿Y qué es esto? Una rama. En español, perdón, en inglés, branch. Branch, ¿ok? Entonces, esta es la rama master. Esta es la rama master. Y ahí nos está diciendo eso. Qué bien, usted saltó del estado index al estado head a través de la rama master. ¿Y su ruta cuál fue? Un commit, o sea, un comentario.
el comentario que usted le dio. Y nos arroja, ojo, una dirección o un número cifrado. Ese número cifrado va a ser muy importante a futuro para ustedes. ¿Listo? Entonces, 685, este es mi número, es como la cédula de ese commit puntual. ¿Cuál era mi commit? Acuérdense que mi commit era cambiando colores de las cajitas de CSS Script Layout. Ese commit es esta definición como tal, a través de una ruta de commit que hace parte de una rama master. ¿Ok? Una rama master. ¿Ok? Listo. Ahora, fíjense que la parte de que me muestra esta dirección, me muestra también cambiando colores de las cajitas de CSS Grid Layout. Significa que él registró el commit y lo subió al head. O sea, ya ese proyecto está en head, está en el precipicio listo para subir a la nube. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Primero, él detecta la cantidad de archivos que hacen parte de mi proyecto. En mi caso, 2 archivos han sido cambiados. Por eso dice to file changed. ¿Ok? O sea, 2 archivos han sido cambiados. Luego nos dice 81 inserciones. ¿Qué significan esas inserciones? ¿Quién puede decirme? ¿Qué cree que sean esas 81 inserciones? Los caracteres, las etiquetas. No, las líneas de código que suman los 2 archivos. ¿Ok? Fíjense que cada línea de código, 3 head, 4 meta, y así. Todo esto es una línea de código. La sumatoria de todo esto da 81. Él detectó todas las inserciones de líneas de código del HTML y del CSS. ¿Ok? Él cuenta, no, él cuenta, sí, claro, él cuenta esto también. Porque él cuenta, digamos, entre el primer momento en que se escribe el código hasta el último momento en que se termina. Todo eso es 81 líneas de código. Eso es muy interesante, porque a nivel profesional, los mejores programadores del mundo deben tener muy pocas líneas de código. O sea, un videojuego que tenga muy pocas líneas de código es un excelente videojuego. Una página web que tenga muy pocas líneas de código es un excelente desarrollo de menos líneas de código. Y por eso pagan mejor. No, depende la arquitectura de la información del proyecto, pero un videojuego puede tener 10.000 a 1.000.000 de líneas de código. Depende de la arquitectura de la información. Si es una página básica como las que estamos haciendo ahorita, fíjense, 81 líneas de código. ¿Saben qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, yo descargar mi portafolio y hacerle Git para detectar cuánta línea de código estándar posee, y con eso ya podemos sacar una aproximación de un portafolio web que ustedes van a tener que algún día entregarme o muy pronto, cuánta línea de código posee, y eso va a determinar si el nivel que ustedes llevan es bueno o les falta, porque si hay muchas líneas de código es porque no identan bien, porque no comentan correctamente o porque no están usando las buenas prácticas que estamos aprendiendo en la inserción de código. Bueno, ¿qué más nos dice Git? Git, después de haber hecho el commit, nos arroja 2 archivos fueron cambiados, o sea, HTML y CSS. 81 líneas de código, todas las líneas de código del proyecto. Y después nos dice create mode y nos da una dirección y nos da una ruta, css/style.css, y create mode, otra ruta, bueno, con el mismo número, index.html. ¿Qué está diciendo acá? Los 2 elementos que hacen parte del proyecto. O sea, Git los detecta. Aparte de que nos dice que tiene 81 inserciones, él detecta cada archivo que está haciendo. ¿Por qué es importante esto? Porque cada cambio que se haga en código, Git lo va a detectar. ¿Sí? Y por ende, otra persona que hace parte de ese proyecto también va a detectar esos cambios. Entonces, esa es la forma en la que Git es poderoso, que me permite saber cómo está trabajando otra persona de manera eficiente a través de sus buenas prácticas en el código. Por último, nos arroja una dirección que es la dirección absoluta del proyecto. ¿Listo? Entonces, si vamos al gráfico, ¿en dónde estamos? Estamos en el head. Súper, ya estamos en el head. Hasta el momento, en teoría, ustedes ya conocen la parte fundamental de Git. Aquí no hay nada más que decir. ¿Sí?
salvo obviamente una serie de comandos e instrucciones que están en sus hojas o fotocopias, ¿sí? Y obviamente, gracias a esta guía, vamos a aprender a usar estos comandos. Pero por eso es importante que comprendan el fundamento de funcionamiento de Git. ¿Listo? Funciona de ese modo. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, listo, ya terminé, ya está en Head, pero voy a cerrar y, por ejemplo, voy a cambiarle el color a esto, voy a cambiarle el color a rosado. Listo. Y guardo. Y refresco acá. Cambió. ¿Cierto? El proyecto cambió. Bien. Cambió. ¿Qué creen que pasa? No. Inmediatamente del head se cayó y ¡brum! Volvió acá, al working directory. ¿Por qué? Porque se perdió toda la instrucción debido a que hubo un cambio. Como funciona a través de detección de cambios, necesitamos, si hubo un cambio, él va a perder toda esa, no la pierde, mentiras, no la pierde. La registró ya, porque se acuerdan que hicimos un comentario, él ya registró ese cambio. Pero a partir del momento en que hice ese cambio, ya volvió al estado working directory. ¿Listo? Entonces, como volvió al estado working directory, adivinen qué tenemos que hacer. Vamos a terminal, le decimos new terminal y le vamos a decir git, adivinen qué sigue. No, porque ya la inicialización está. Por defecto, el git init ya está en el working directory. Él no puede salirse del working directory. Como entró en ese ciclo de inicio, nudo y desenlace, ¿cierto? Entonces vuelve al working directory. Entonces ahí ya no necesitamos el git init. Eso solo se usa una vez para crear precisamente el repositorio working directory. Entonces, volvió aquí, está en working directory. Entonces tenemos que hacer el add punto. Pero, ojo, el punto sería si he hecho cambios en todo el proyecto. Pero como no hice cambios en todo el proyecto, ¿en qué hice cambios? ¿Y eso en dónde está? Entonces, git add espacio style, el nombre del archivo, styles, styles, tenemos que escribir bien, styles, revisen que quede bien escrito, punto, CSS, enter. Y mire, él está diciendo, ¿Está bien? no, fatal, miren lo que dice, fatal, patch spec, style.css no tiene ningún archivo. Se me acaba de olvidar. Listo, entonces, no. Puede ser. Entonces vamos a volverlo a hacer. Miren que Git, lo chévere de Git es que ya no tengo que volverlo a escribir. Flechita arriba, él me muestra el último comando que escribí anteriormente con flechita arriba y me voy a devolver y le voy a poner Git, entonces le voy a poner más bien CSS. Voy a ver si tienes razón. Voy a ver comilla CSS slash styles. Revisemos styles.css, cierro comilla, enter. Oh. Registramos el cambio puntualmente sobre la ruta de acceso de el cambio que hubo en CSS. ¿Sí? Ojo, ahí se empieza a complicar la vaina, ¿cierto? O no complicar. Realmente lo que estamos haciendo es como registrando los cambios. Estamos registrando los cambios. Fíjense que ahí me lo aceptó. Funcionó de ese modo, entre comillas. Así es como puntualmente se llama a un archivo, teniendo en cuenta la ruta de origen de donde está ese archivo. Si mi proyecto o sea, mi estructura de carpetas está dentro de CSS, carpeta CSS, y ahí está styles.css, eso tengo que registrárselo a Git. Entonces, al estar aquí, miren que de Working Directory, al haber hecho el add correctamente por el cambio de Style CSS, salta al index. Ahí ya está en el index, ¿ok? Listo, como eso ya es posible, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué sigue? Entonces, git espacio commit espacio -m, ¿cierto? Espacio
Pilas que siempre todos con espacio. Abro comillas, acá pongo el comentario. Cambié el header que estaba verde por, ya no me acuerdo, magenta. Por magenta o morado, no importa. Por magenta, enter. Ah, miren que me quedó mal escrito acá, mire, cambié. No importa. Ahí está. ¿Listo? Y cierro comillas. Enter. Wow. Registró el segundo commit ya. O sea que acabamos de hacer de nuevo el ciclo de Git. Saltar de Working Directory a add y luego, posteriormente, con el commit, llegamos al head. ¿Queda claro? No se olviden suscribirse, darle clic a la campanita y todo lo que tienen que hacer, ver todo. Ya volveremos, pero la idea de este pequeño video tutorial es que ustedes lo hagan. ¿Listo? Hagámoslo. Muchas gracias.